Mi familia lo sabe, mis amigos lo saben, mi pareja lo sabe. ¿Qué me preocupa? Yo no sé si sea un ejemplo o no, y a lo mejor ser un ejemplo conlleva una gran responsabilidad, pero si de algo sirve esto que te decía, saber que quienes vivimos con VIH seguimos siendo seres humanos, no perdemos esa condición, y todos seres humanos somos resilientes, podemos salir adelante. David experimentó en carne propia el miedo, la incertidumbre y la discriminación que provoca ser diagnosticado con VIH. Bueno, yo fui diagnosticado en el 2005. Llevo 14 años viviendo con VIH. Para él, una vez asimilado su caso, no era opción quedarse en el papel de víctima. Su misión, para consigo mismo, estaba por comenzar. Y poniendo cartas en el asunto, decidió ayudar a otras personas en su misma situación dentro de la red mexicana de personas que viven con VIH. En 2013 fue cuando se me invitó a formar parte de la mesa directiva, haciendo esta educación de pares con las personas que vivimos con VIH, justamente para resignificar y hacerles ver que vivir con VIH es una condición de salud, que el mundo no se acaba. Nos comparte que su núcleo familiar y de amigos jamás lo dejó solo, que es en buena parte por esto que salió adelante, y aunque piensa que eventualmente lo haría, le hubiera sido más difícil sin ellos. Efectivamente, no estoy enfermo de VIH, vivo con VIH, que es distinto, que es una condición de salud, y entonces eso me permite entender cómo se siente la persona, qué necesidades tiene y en qué se le puede apoyar. David es un ejemplo de valentía y adaptación, pues su condición no es impedimento para que pueda realizar una vida normal, aunque este adjetivo raramente lo usaría para definir su vida con el VIH. Porque si no, conscientemente entendemos que cuando dices normal, se entiende que lo que venías haciendo era normal. Entonces yo les digo, vas a seguir haciendo tu vida habitual en todos los aspectos, familiar, social, laboral. Además, desde su papel de consejero, su objetivo es que nuevas generaciones estén informadas en cuanto a esta enfermedad, que se erradique la discriminación, pero sobre todo, que se viva una sexualidad libre y responsable. Con imágenes de Joel Arias, Víctor Diego, 21 Noticias.